Buenas tardes, estimados oyentes. Para mí es un placer dirigirme a ustedes a la representación de la Universidad de San Petersburgo en Barcelona y me alegro mucho que incluso ahora esta representación siga trabajando. Para mí España es un país especial. Yo en mi época estudié en una escuela y estudié allí español. Ahora mi español no me permite, por lástima, pronunciar una conferencia en esta lengua, la lengua de Cervantes, pero para mí es un gran placer dirigirme a ustedes. Bien, pues voy a hablar sobre el lugar de las reformas de Pedro el Grande en la historia de Rusia. Pues Pedro el Grande es uno de los zares de gobernadores de Rusia más conocidos. No creo que haya una persona en Europa que nunca hubiera oído nada sobre Pedro I. Para visualizar su imagen, yo les propongo dos retratos de Pedro. El primero, el de la izquierda, es de un Pedro joven, ejecutado por Gottfried Kneller, un pintor inglés, en 1697, cuando Pedro, como parte, como miembro de la gran embajada, visitó varios países europeos y fue por primera vez cuando Pedro fue al occidente y fue muy emocionado, quedó emocionado, pero también asombró a muchos contemporáneos, porque él fue no como zar, sino como simplemente un miembro de la embajada y trabajó como carpintero en los astilleros. Pero aquí en este retrato, Neller lo representa como un monarca, además como un caballero medieval. También tiene manto que también indica su estatus de monarca y el manto también está bordado con escudos de Rusia. Además, a la izquierda vemos la corona y a la derecha una parte de un cuadro representando una batalla naval. Y yo he visto el original de este cuadro y la verdad es que es impresionante. Impresiona más que la reproducción. Neller era un pintor talentoso y Pedro aquí se ve como un resorte que todavía no se ha extendido. Es decir, con una fuerza y energía implícitos. Y el segundo retrato es el de Pedro en su lecho de muerte. Y aquí también tenemos el manto del emperador, del zar, que le sirve de manta. Y vemos a una persona cansada, mm, sin energía, enfermo. Y este retrato ya es de un pintor ruso, Nikitin. Pero la forma, la tradición es europea. Iván Nikitin, el pintor, estudió en el occidente. Y podemos decir que es resultado, uno de los resultados de las reformas de Pedro. Un pintor ruso que hubiera estudiado en Rusia no habría podido ejecutar un retrato así. Entonces, estas dos imágenes representan también el inicio, el final de su carrera política y es también resultado de su actividad política, porque una de las reformas más importantes, unas de las reformas, se referían a la cultura. Pero cuando hablan de Pedro, siempre subrayan que era primero. Realmente fue el primer zar llamado Pedro, pero es una casualidad. Él tenía varios hermanos mayores que tenían nombres más tradicionales para el siglo XVII, Alexei.
Fiodor, Teodoro, Iván. Pero ellos o bien murieron antes de que Pedro llegara al poder, o como Iván fueron su corregente, pero era una persona débil, enfermiza y también murió joven. Y así resultó que el zar Pedro se hizo gobernador de Rusia, pero no solo era primero como Pedro, sino fue primero en muchas cosas. Siempre se subrayó que él hizo algo que nunca nadie hubiera hecho antes. Es verdad, él hizo un gran trabajo. Él sacó Rusia de la oscuridad. Así decían. Y así decían durante todo el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Y solo en la segunda mitad del siglo XIX los historiadores fueron preguntando si a lo mejor Pedro I no era tan primero. Es decir, todos los problemas y retos que Pedro quería solucionar, otros zares antes de él también trataban de combatir. Iván III, por ejemplo, el zar que estuvo en poder a finales del siglo XV y justamente en la época cuando España se libró de los últimos califatos árabes. En 1494 cayó el califato de Granada eh, y justamente en aquella época Iván III ah, también crea un estado centralizado en Rusia y fue primero que fundó el puerto llamado Ivangorod, que sigue existiendo. Es una pequeña ciudad, pequeño pueblo cerca de San Petersburgo, que está en la frontera con Estonia, enfrente de la ciudad de Narva. Pero los mercaderes de Hansa no le permitieron desarrollar ah, el comercio en este territorio. Y fue justamente la experiencia que mostró que sin conquistar los puertos tradicionales, grandes, a orillas del mar, Rusia no puede ser parte del comercio global. No se puede fundar una pequeña ciudad y convertirla en una capital comercial del mar Báltico, en este caso. Y por eso, justo por eso, Pedro tuvo que ah, solucionar estos problemas por vía militar. No era porque Pedro fuera muy agresivo y quería conquistar tierras por conquistarlas simplemente. No, la política de Pedro era más racional y Iván III trató de formar parte de del comercio marítimo ah, por una vía pacífica y no pudo. El otro zar, Boris Godunov, él quería enviar a una delegación de rusos a Europa para que aprendieran. Iván III, a propósito, quiso encargar una máquina impresora en Alemania. Y volviendo, Boris
Godunov, él sí que intentó imitar y aprender de Europa, pero él murió y no cumplió con sus planes. Y luego Alexei Mikhailovich, el zar Alejo, el padre de Pedro I, se consideraba un zar muy pacífico, muy débil, pero la verdad que es que no era así. En los últimos años, los historiadores rusos supieron muchos hechos nuevos, aparecieron varios documentos que nos explican que su padre, el padre de Pedro, también era un zar destacado. Alexei Mikhailovich crea el ejército regular. Lo que pasa es que al final de su reinado, él tuvo que abolirla por problemas de finanzas. Alejo también quiso construir la flota, la armada rusa. Quería conquistar la ciudad de Riga para tener salida al mar Báltico. Él invitó a varios extranjeros a Rusia y en Moscú hay todo un barrio extranjero y Pedro cuando era pequeño conoció muy bien este barrio. Y yo diría que este rendimiento, esta eficiencia de Pedro el Grande no está relacionado con el hecho de que él lo hubiera empezado todo. No, él quizás siguió y llevó a cabo ya las reformas empezadas. Fue como final de un camino largo que había empezado o en el siglo XVI o en el XVII o quizás incluso a finales del siglo XV. Es decir, él no sembró, él cosechó. Pero para promoverse tenía que destacar sus propios logros. Y por eso Pedro no mencionaba mucho a sus predecesores, solo al padre. Al padre sí, pero a los demás no mucho. Pero ahora sí que entendemos que Pedro más bien terminaba las tendencias que ya existían y podemos deducir que las reformas de Pedro ya estaban preparadas. La sociedad rusa estaba preparada para las reformas y los historiadores ahora están prácticamente seguros de que si Pedro hubiera perdido la lucha política a su media hermana Sofía, que había llegado al poder en cierto momento, ah, Rusia de todas formas habría seguido la misma vía, porque Sofía también quería reformas y el tipo psicológico de Sofía era muy parecido al de Pedro. Era una persona súper enérgica, ah, muy severa y cruel incluso. Y quizás habría sido más fuerte y ah, quizás más interesante si estas reformas estuvieran a cargo de Sofía, una mujer. Pero Sofía perdió y murió encerrada en un monasterio. Otro factor muy importante que necesitamos tener en cuenta cuando hablamos del lugar de Pedro y de sus reformas en la historia de Rusia es el que las reformas no hubieran costado mucho a Pedro. En esta tabla vemos las cifras del presupuesto anual de los países más importantes de la época: Francia, Bretaña, España, Países Bajos,
Imperio Otomano, Rusia. En la segunda columna tenemos las cifras en las divisas nacionales, en la tercera en taleros, y luego la correlación. Claro, en aquella época el presupuesto no era como ahora, un documento único. Los ingresos y los gastos de los estados se calculaban según diferentes nóminas y los principios de la contabilidad eran antiguas. Yo quiero decir que las cifras no son exactas, pero mira, de todas formas, 40 millones de taleros al año, Francia. España, 25-30 millones. España ya tenía acceso a la plata de México, pero su presupuesto es menor que el de Francia y Gran Bretaña, porque Bretaña estaba mucho más potente en el comercio marítimo. Ahora no vamos a hablar de la lucha entre Bretaña y España, ustedes lo conocerán mejor. Países Bajos, un país pequeño, pero su presupuesto es de 12 millones de taleros. Y mientras que el Imperio Otomano, enorme, también tiene presupuesto de 12 millones de taleros, porque Países Bajos tiene mucha presencia en el comercio marítimo, el Imperio Otomano no tanto. Y Rusia parece muy pobre antes de la llegada de Pedro al poder en 1680, menos de 2 millones, y al final de su reinado, 5,5 millones. Es mucho menor que el presupuesto de Francia o Bretaña. La población de Rusia era de 15 millones de personas y en Francia más de 20 millones y en Bretaña unos 5 millones. Así que un ciudadano británico podía pagar 4 veces más que un ciudadano francés. El problema de Rusia era la pobreza. En primer lugar, estaba relacionada con el clima. Yo voy a recordar que los territorios que ahora son parte de Ucrania y el norte de Cáucaso en aquel momento no formaban parte del Imperio ruso de la época de Pedro, ¿no? Ah, la Rusia de aquel entonces no tenía suelos fértiles, no había plantaciones de uva, ni el trigo crecía bien. Por eso los rusos acostumbraban a comer el pan negro, el pan de cebada, bueno, no del trigo. Y también se comía mucho alforfón o trigo sarraceno. En Europa en aquel momento no se cultivaba. Y en Rusia sí, porque el alforfón se cultiva en suelos menos fértiles. No es un cultivo caprichoso. Y esta pobreza era un factor importante que contenía el desarrollo del país. Y esta tabla nos puede responder a la pregunta, ¿para qué Pedro quiso abrir una salida al mar? Porque así Rusia podía formar parte de la red internacional de comercio marítimo. Aquí ustedes ven diferentes vías marítimas. En inglés podemos ver qué tipo de mercancías
se transportaban por estas vías. Y si lo leen, ustedes verán especias, seda, pimienta, café, cacao, índigo. Índigo es un tinte de color azul. Pieles, madera, pero madera cara. Es decir, no eran mercancías de las primeras necesidades. Tabaco, azúcar, esclavos. Esclavos ah, eran necesarios para los cultivos de café, azúcar, caña de azúcar y café, no para cultivar trigo, dedicarse a la ganadería y porcelana también. Porcelana también era una parte importante del comercio. La porcelana de China, que en Europa no se fabricaba y claro que se valoraba mucho. Son mercancías de prestigio a través de las cuales los nobles podían mostrar su alto estatus. Y, por ejemplo, a finales del siglo XVII tomaban café no porque les gustara a la gente, sino porque era caro. Y el azúcar sí gustaba, pero también lo comían porque era caro. Los aristócratas, los nobles, tenían que mostrar que son nobles y necesitaban mostrar que tenían estos productos. Los campesinos no tenían ningún acceso a estas mercancías. Y claro, para la corte real era absolutamente necesario y el vestido de esta gente también tenía, la ropa tenía que mostrar que son ricos, seda, tintes y para comprar todas estas cosas, los aristócratas europeos exprimían dinero de sus súbditos, de los campesinos, de diferentes fuentes de ingresos. Por esto, el comercio marítimo traía mucho dinero. Voy a recordar que los hogares a finales del siglo XVII, XVIII, ah, los hogares vivían de los cultivos naturales. El campesino comía lo que cultivaba y hacían la ropa también de lo que cultivaban, del lino, ¿no? Y los campesinos prácticamente no vendían nada. Por eso era muy difícil sacar dinero de estos campesinos. En cambio, a través de del comercio marítimo, sí que se podía sacar mucho provecho. Hay que mencionar que había muchos piratas en aquella época. Y si un país tenía acceso a este río de plata, como Países Bajos, por ejemplo, como Inglaterra, entonces podía beneficiarse, podía enriquecer. Rusia estaba separada de todos estos flujos de dinero y el resultado de la salida al mar tenía que ser formar parte del comercio global. No importa con qué mercancías, simplemente ser parte de esta red. Y el hecho de que al final del reinado de Pedro el presupuesto ruso creció, justamente nos muestra que Rusia pudo beneficiarse de algún modo de este comercio marítimo. Y el dinero, como dicen los sabios, no solo es una arteria de la guerra, sino para cualquier reforma, para crear un sistema educativo, por ejemplo, para invitar a profesores europeos a Rusia,
Para todo se necesita dinero, porque si no, nadie hubiera ido a un país lejano, nórdico, si no les pagaran bien. Y a todos estos arquitectos, escultores, pintores, científicos, militares que ah, fueron invitados a Rusia, se les pagaba muy bien. Y Pedro pudo llevar a cabo todas estas reformas sin endeudarse. Él no pidió ningún crédito a ningún país. Para finales de su reinado, Rusia no estaba endeudada y es un resultado muy importante. Además, los campesinos rusos tampoco fueron, digamos, exprimidos. La política fiscal no era muy cruel. Y a diferencia de Suecia, por ejemplo, Rusia, después de la guerra del norte, mm, estaba en una mejor situación que Suecia. Y si Carlos XII fuera más precavido, más sabio, él habría tenido que firmar la paz con Rusia mucho antes. Y así habría podido preservar su país de la ruina. Carlos XII era un mal político, pero un buen militar, digamos. Y la población de Suecia solo a mediados del siglo XIX pudo restablecer la cantidad de su población, es decir, 30 años después del final de la Guerra del Norte. Y Rusia sí que estaba en una situación bastante buena. Es la diferencia entre los políticos, ¿no? Las políticas de los dos zares, Pedro y Carlos. Este mapa nos muestra las fronteras. Al occidente de Europa, las fronteras son prácticamente las mismas que ahora en el año 1700, las de Bretaña también, pero Alemania e Italia están fraccionadas. De Lila tenemos las zonas que pertenecen a los Habsburgos, a lo que ahora se llama Austria. Y vemos el enorme Imperio Otomano que está en los territorios de los actuales Serbia, Hungría, Bulgaria, Montenegro, Grecia, etcétera, etcétera. Y otro estado, la República de las Dos Naciones, también es grande. Polonia, Lituania y lo que ahora es mitad de Ucrania y toda Bielorrusia. Y más al norte vemos Suecia, que en aquel momento estaba en el auge de su poder. Le pertenecía Finlandia, Estonia, parte de Letonia e incluso parte de Alemania del Norte, actuales. Y Rusia, como ven, no tenía salida a ningún mar, ni al Negro, ni al Báltico. Era un país ya muy grande, pero con poca población, con un clima bastante duro, donde se tenía que gastar mucho dinero para la transportación, porque es vasto el territorio, con la población de 15 millones. En Francia había 20 millones de personas. Voy a recordar. Y los pueblos, las aldeas y las ciudades rusas tenían mucha distancia entre sí. Y es lo que heredó Pedro de su predecesor.
Y de esta, digamos, posición, él partió. Pero por si acaso, voy a recordar que las reformas de Pedro abarcaban muchas facetas de la vida en el país. Él creó el ejército regular, que sigue existiendo hasta ahora. Creó la armada regular, permanente. Efectuó las reformas culturales y quizás una de las reformas más impactantes para los contemporáneos fue la reforma del traje, de la ropa. Aquí tenemos a un representante de la élite rusa antes de las reformas. Es el retrato de Piotr Potiomkin, embajador ruso que visitó Gran Bretaña y España a inicios de los años 80 del siglo XVII, también ejecutado por Kneller. Y yo creo que hay un retrato de la misma persona en el Museo del Prado de Piotr Potiomkin. Y a la derecha vemos a Grigori Chernyshov, uno de los funcionarios altos de la época de Pedro. Era encargado del suministro de la armada. No era una persona muy conocida, pero sus tres hijos sí, ya en la época de Catalina II. Es un retrato ruso, anónimo. Bueno, este pintor no era tan sutil como Gottfried Kneller, pero lo que nos interesa es el traje. Potiomkin lleva un traje tradicional ruso, aunque no es un traje antiguo, es un traje que ya había pasado por una reforma por el hermano mayor de Pedro. Este traje más bien se parece a la ropa, a la tradición polaca, que tiene varias capas. Es de tradición polaca. En cambio, a la derecha vemos a un europeo de mediados de los años 20 del siglo XVIII, con peluca, con bordados, etcétera. Esta es la variante más rica del traje de cortesano. Eh, Así que el traje antes de las reformas, a los europeos asociaban más bien con las tradiciones turcas. Y Rusia en general se percibía como un país grande, lejano, asiático, igual que los otomanos, los turcos, porque llevan barbas, llevan trajes parecidos. Y uno de los objetivos de la reforma de la ropa era justamente quitar esta barrera, quitar esta imagen exótica de los rusos. Ah, Sabemos que hasta ahora muchos dicen que Rusia no es exactamente Europa. Yo, desde mi punto de vista, creo que Rusia es un país europeo, no es país asiático, pero no vamos a discutir. Yo simplemente quiero destacar que las reformas de Pedro abarcaban muchos ámbitos y eran muy amplios. ¿Para qué tenía que cambiar estas costumbres, los trajes, hacer a la gente cortar las barbas, llevar pelucas, hacerles portarse incluso de otra manera? Esto sí que despertó mucha resistencia y se podría pensar que un político sabio habría podido pasarlo por alto.
Pero en realidad la reforma del aspecto estaba relacionada con la actitud hacia Europa en general. Lo más importante que hizo Pedro es mm, traer a Rusia el sistema de la reproducción de conocimientos científicos, técnicos que em, estaba muy desarrollado en Europa. Si Pedro simplemente prestara tecnologías, él no habría avanzado mucho. Por ejemplo, los gobernadores indios de la India del siglo XVIII imitaban y prestaban, mejor dicho, prestaban la tecnología de construir cañones. Los chinos también hacían lo mismo, fabricaban cañones que no eran peores que los franceses o los ingleses, pero no había transferencia del sistema de la reproducción de conocimientos. Y como resultado, ni la India ni la China no podían desarrollarlo luego, solo prestaban lo que tenían. Ellos no podían avanzar sin imitar. Solo en el siglo XX pudieron hacerlo, la India y China. Ah, por ejemplo, en lo que toca al sistema de educación media y superior. Y ahora sí que pueden competir con Europa. Rusia, mientras tanto, lo pudo hacer en la época de Pedro. Y gracias a esto, Rusia pudo empezar ya a empezar con los avances científicos. Y ahora volvamos al ejército y a la armada regulares. Estas imágenes son más tardías porque por lástima en la época de Pedro había pocos pintores rusos y los que había se dedicaban a los retratos de los nobles. Y lo que vemos ahora apareció más tarde. Uno de los cuadros es el desfile del siglo XVIII, la época de Pablo I, y el segundo cuadro representa la flota del Mar Negro de los mediados del siglo XIX. Pero lo que nos interesa es el principio, es el concepto, porque el ejército y la armada regulares es casi la prestación más importante de Pedro. Aquí vemos la diferencia del ejército regular y el ejército antiguo. Es el orden. Son soldados que llevan el mismo uniforme, que forman filas rectas, que marchan todos juntos al compás y que obedecen órdenes. Igual los barcos de los buques de guerra forman una fila que obedece las órdenes del almirante. Esto es el principio de la regularidad del ejército y de la armada. Y en el fondo es un mecanismo muy complicado que necesita subordinación o una estructura, una plantilla, la igualdad de las unidades como regimientos y además esta gente siempre estudia, incluso los soldados viejos, experimentados, siguen estudiando, porque si no, perderían su cualificación. Y todo este complejo de innovaciones apareció en Rusia y formó el ejército y la armada regulares. Y era como una varita mágica de Europa en el siglo XVIII, porque
un ejército regular podía derrotar un ejército que no lo fuese, pero que tuviera muchos más soldados. Y esto pasó varias veces con Rusia. Si Rusia no hubiera prestado esta tecnología, no sabemos cómo seguiría. Lo que pasó justamente con el Imperio Otomano. Ah, Hasta finales del siglo XVIII, el Imperio Otomano no progresó mucho y la modernización fue mucho más larga, mucho más lenta. Y vemos que el Imperio Otomano siempre perdía posición y a finales del siglo XIX se convirtió en un estado bastante débil y dependiente que había perdido mucho territorio. Es el precio de una modernización tardía y lenta. Yo añadiría otro rasgo más. Cuando yo les hablé sobre el comercio marítimo, hay que destacar que el beneficio se quedaba no con los que vendían mercancías, sino los que transportaban las mercancías entre Asia, América y Europa. Y claro, la gente que cobraba los impuestos. Mientras que la gente que cultivaba café en Brasil eran esclavos que no recibían ningún beneficio. Ni los chinos que directamente vendían su porcelana no cobraban tanto. ¿Y cómo fue el destino de estos países? Todos los países se convirtieron en colonias o semicolonias. Asia, África, América. Y en realidad Rusia podría ser como uno de estos países, porque Rusia lo que vendía lo transportaba en barcos ingleses, franceses, etcétera. Yo quiero decir que Pedro recibió el país que podría convertirse en una colonia o semicolonia. Pero cuando él crea el ejército y armada regulares, aunque la economía del país era colonial, Rusia no se convirtió en una colonia. Hay economistas angloparlantes, yo no voy a mencionar los nombres, pero seguramente ustedes saben que hay libros que dicen que Rusia es un país con una economía colonial, es como una gasolinera, un país donde se produce petróleo y gas, pero yo diría que por un lado es así, pero el ejemplo de Pedro nos muestra que aunque la economía es así, el ejército y la armada no dejan convertir el país en una colonia. Y ahora no se trata solo de la armada, el ejército, sino también de armas más, más modernos. Volviendo al tema de la transferencia cultural, muchos de ustedes conocerán a Mikhail Lomonosov, el primer científico ruso que descubrió varias leyes, por ejemplo, la ley de Lomonosov-Lavoisier, una de las leyes básicas de física, ley de la conservación de la sustancia. Lavoisier, el científico francés, hizo el mismo descubrimiento un poquito más tarde. Lomonosov fue un genio
Y Lomonosov podemos decir que es resultado de las reformas de Pedro el Grande, porque Lomonosov nació en una familia campesina en el norte de Rusia. Su biografía dice que él llegó a Moscú a pie para recibir educación y se hizo el primer científico ruso de reconocimiento mundial. Sin estas reformas, no habríamos tenido a Lomonosov. Él estudió también en la Universidad de San Petersburgo y hubo una época, un periodo cuando Lomonosov fue rector de la Universidad de San Petersburgo. Es que en Rusia hay una disputa. ¿Qué universidad apareció antes, la de San Petersburgo o la de Moscú? Yo como profesor y catedrático de la Universidad de San Petersburgo, claro, ah, opto por la de San Petersburgo. Bien, y en el segundo retrato vemos a Mikhail Sovakin, una persona mucho menos conocida. Pocas personas saben quién era. Él fue, él estudió en la Academia Militar de Rusia, el cuerpo de cadetes. Participó en la guerra ruso-turca, donde perdió un ojo, lo que podemos observar también en el retrato, pero luego se convirtió en un senador ya en la época de Catalina II y además era poeta, tenía un salón literario y ah, tenía una gran biblioteca. Yo quiero decir que Lomonosov fue único, pero Sovakin era uno de muchos nobles rusos que que pudieron desarrollar la cultura rusa ah, basándose en los conocimientos y tradiciones de la cultura europea, lo que llevó a que empezó la época de Pushkin a inicios del siglo XIX, porque había miles y miles de personas que querían suscribirse a revistas literarias, querían leer poemas y narrativa de aquel tiempo. Es el fruto de las reformas de Pedro. Rusia aceptó la cultura europea, pero luego la, digamos, digirió y la convirtió en su propia cultura. Marco Galeotti, un autor bastante conocido, publicó hace poco un libro dedicado a la historia de Rusia y él escribe que Rusia es un palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Es un texto que se escribió varias veces sobre un pergamino y hay varias capas y donde leyendo una de las capas podemos ver alguna letra del texto anterior. Y Galeotti dice que Rusia había prestado mucho, imitó mucho y casi no tiene nada suyo. Pero no es así. No hay países que no hayan prestado nada durante su historia. Ah, es normal. Es lo mismo que decir que ah, hay una persona que nunca había estudiado. Cuando estudiamos, prestamos, imitamos. Claro, Rusia prestó muchas cosas, pero todas estas cosas fueron adaptadas, fueron digeridas, si quieren, y transformadas en parte de la cultura rusa, y así se desarrolla cualquier cultura. Pedro jugó un papel muy importante en este proceso, en ese enraizamiento de las plantas rusas en el suelo ruso, donde tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones.
Bien, también se trata de inventos técnicos. Es uno de los inventos originales después de la época de Pedro. Es el así llamado unicornio. Es un cañón de obús. Lo llamaron unicornio porque el conde Shuvalo, que patrocinaba este cañón, tenía en su escudo un unicornio. Y entonces en el cañón también primero ponían la imagen del unicornio. Es un cañón de obús muy eficiente que se usó en la artillería rusa desde ah, mediados del siglo XVIII hasta mediados del XIX, 100 años. Es simplemente uno de los ejemplos de que Rusia prestó novedades técnicas, pero luego empezó a inventar los suyos. Pero una circunstancia muy importante también es que las reformas de Pedro no alcanzaron todas las capas sociales. Alcanzaron la aristocracia, a los militares, ejército, armada, incluía varias personas, pero más bien de las ciudades. Pero los campesinos siguieron viviendo su vida como antes. En sus costumbres no cambió nada. Bueno, empezaron a pagar impuestos más grandes y podemos decir que no fueron impactados por estas reformas. Pero por otro lado, aquí vemos el cuadro de Mikhail Shibanov llamado Un almuerzo de campesinos de finales del siglo XVIII. Y es resultado también de las reformas de Pedro, porque Shibanov estudió en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, donde había muchas tradiciones europeas. Por ejemplo, la idea de representar un almuerzo de campesinos es muy típica para Holanda del siglo XVIII. Claro, la vida de los campesinos a lo mejor no había cambiado mucho, pero nosotros podemos ver a estos campesinos gracias al que un pintor ruso hubiera estudiado las tendencias europeas. Claro, el legado, la memoria de Pedro el Grande existe en Rusia. Hay muchos monumentos. Parece que después de Lenin, la cantidad de monumentos a Pedro es segundo, ocupa el segundo lugar. Ah, el jinete de bronce de San Petersburgo, que es un monumento genial. Y a la derecha vemos otro monumento en San Petersburgo, más moderno, ah, quizás de menos talento, pero también muy interesante. Pedro sigue siendo una figura muy importante en Rusia y el significado de sus reformas es visto como eh, unas reformas que fueron muy oportunas para el desarrollo de Rusia. Y como fueron oportunas y rápidas, tuvieron mucho fruto. Mientras que el ejemplo de Turquía, del Imperio Otomano, nos sirve de contraste. Quizás ustedes querrán preguntarme, y si la crueldad de Pedro puede ser justificada. Sí que fue un gobernador muy enérgico y a veces cruel. Quizás su crueldad se exagera. Era también político de su época. En mi opinión, la crueldad de las reformas sí que es justificada.
Yo en general creo que la violencia en la historia está justificada porque no existe historia sin violencia. No puede existir. Y antes de acusar a algún gobernador de ser cruel, ah, porque la política es un ámbito muy racional y todo se justifica con los objetivos racionales. Claro que hay que ver cada caso, pero en general creo esto.